Hola, ¿cómo están? Soy Marina Nil, este es nuestro espacio de libros y autores y hoy les voy a recomendar este libro que tuve el honor de que me obsequiara el propio autor. Se titula El abuelo Igor y el autor es Carlos Splawski. Antes de comentarles de qué se trata, se los voy a mostrar rápidamente porque es un libro muy especial. Carlos Splawski tiene la costumbre, una buena costumbre por cierto, de comenzar sus libros con comentarios que su obra y su trayectoria merecieron de otros escritores, escritores reconocidos a nivel nacional la mayoría. Esto nos ayuda a conocer la trascendencia de este autor y las impresiones que su trabajo despierta en los lectores. En algunos casos, como habrán visto, hay fotografías también. Algo que no mencioné hasta ahora es que Carlos Splawski es poeta, un gran poeta. A mi parecer, uno de los mejores del Chaco. Aunque no vive en Chaco, ya les hablaré de esto cuando me detenga en su biografía. Y como es un poeta que no puede contra su genio, un poeta de raza, apasionado, la parte final de este libro está conformado por una selección de poesías relacionadas al tema de la novela. Aquí se las muestro muy rápidamente. Volviendo a la novela. Igor fue el abuelo de Carlos Splawski. Nació en 1801 en una aldea pobre de Rusia ubicada entre Rovno y Volinia. Era hijo de un hombre rudo, mitad campesino, mitad cosaco, tal y como lo describe el propio autor. Era gente sufrida, que había vivido atropellos de toda clase, acostumbrada al trabajo duro y al clima extremo, al frío extremo. Como ya dije cuando comenté la novela de Alicia Marina Rossi, si algo tienen las novelas, la narrativa escrita por poetas, es un lenguaje bello, muy poético. Esto es descriptivo, con el lenguaje muy cuidado, como si pintaran las escenas con sus palabras, con una musicalidad particular que muchas veces se parece a la musicalidad de la poesía que escriben. Esto también encontrarán en esta historia del abuelo Igor. Tiene poco diálogo y por favor que esto no los asuste. Las novelas, los relatos son narrativa, no obras de teatro. El diálogo puede ser una parte importante y de hecho lo es, pero su ausencia no es sinónimo de aburrimiento, al contrario, muchas veces diálogos estériles que están por estar pero no aportan nada a la historia, tiran abajo todo el libro. Cuando digo descripción, no me refiero a 3 páginas describiendo una mesa, sino a la capacidad de describir escenarios, situaciones y personajes de manera atractiva que enganchen. Esto encontrarán en esta historia. Con respecto a los diálogos, en esta novela se rescatan, deducción mía, a través de recuerdos o la tradición oral de generación en generación, palabras y pensamientos de miembros puntuales de la familia. Si bien no a manera de diálogo, esto es cuando vemos el guión de diálogo con la conversación correspondiente, sí encomillado y destacando en el texto. El tema de los diálogos es también una encrucijada, porque al tratarse de una historia real, de la que muchas veces no conocimos a los personajes o no los conocimos antes de, que es lo que suele pasar con nuestros ancestros, es un arma de doble filo recrear diálogos que seguramente nunca existieron para pintar aspectos de la persona que quizá no eran de esa manera. Sería interesante conversar con algunos escritores que escribieron su historia familiar para que nos cuenten cómo fueron resolviendo cada desafío que se les presentó. Retomando la novela, tiene también el doble encanto de ser una historia real a través de la cual conoceremos otra época y otro lugar. Es un viaje hacia atrás en el tiempo, hacia tierras muy lejanas, para nosotros que estamos en el otro continente, claro. Hay mucha riqueza en la historia que se cuenta, a partir de los personajes que, insisto,
Fueron personas reales, los padres, tíos, los abuelos de Igor, el sufrimiento del pueblo ruso desde siempre, marcado por guerras y enfrentamientos de los que no tenemos idea, que fueron forjando su identidad, su carácter y su destino también, en el que Ucrania tiene un gran protagonismo, y les dejo la incógnita para que busquen el libro y la descubran por sí mismos. Este libro es muy anterior al conflicto que detonó hace pocos años, se editó en 2009 y echa luz al asunto para poder entenderlo desde otra perspectiva. A través de estos personajes conocemos una Rusia del siglo XVIII mientras avanzamos por el siglo XIX, no menos duro, no menos hostil. Para no spoilear, porque no es la idea de este espacio, la historia nos habla de Igor, su familia de origen y la familia que él mismo conformó. Los últimos capítulos hablan del destino de sus hijos, uno de los cuales, Alejandro, acabó en Pampa del Infierno, Chaco, donde se casó y formó su familia. Allí nació Carlos, el autor de esta novela poética y del que voy a contarles algunas cosas ahora. Carlos Splawski nació en 1950 a 7 kilómetros de Pampa del Infierno, Chaco, como ya dijimos. Es el menor de 9 hermanos. Su padre fue el fundador de la escuela de Pampa del Infierno. También trabajó la tierra, siempre le fue mal. La vida en el monte fue muy dura para su familia, inmigrantes rusos acostumbrados a otra clase de inclemencias climáticas, que llegaron al país con la esperanza de la tierra propia y la promesa del progreso, pero se hallaron frente a calores infernales, una colección de insectos desconocidos y la miseria en derredor. De hecho, el hermano mayor de Carlos Splawski, Vladimiro, murió a consecuencia de la picadura de la vinchuca. Carlos Splawski dice que está orgulloso de sus padres campesinos porque jamás sometieron ni engañaron a nadie. Cuando él tenía 3 años, la familia se fue a vivir a Formosa. Se instalaron a 2 kilómetros del pueblo. Pero la vida y la naturaleza fue la misma, las mismas penalidades. El trabajo era labrar la tierra, la siembra y cosecha del algodón y el maíz. Los hijos trabajaron la tierra desde pequeños a la par de los padres. Carlos recuerda que lo más terrible era la carpida bajo ese sol implacable. A él le encantaba ir al monte, le llenaba de asombro ese misterio vegetal, los pájaros, los árboles y el río llenaron su alma de esa vastedad misteriosa que con el tiempo se hizo poesía. Sus primeros años de escuela fueron de mucho sufrimiento. Tanto a él como a sus hermanos les costó adaptarse y los maestros no eran demasiado comprensivos. Les pegaban y a Carlos lo hicieron repetir de grado 2 años. El amor a la cultura surgió de mano de su padre, quien le leía a los poetas rusos, historias y leyendas de otros mundos. Eso lo apasionaba al pequeño Carlos. Cuando aprendió a leer, leía todo lo que llegaba a sus manos, en el tiempo que le quedaba libre, porque tenía que trabajar, siempre trabajar. Esta literatura primero y la literatura criolla después fueron formando su cultura, autodidacta siempre, porque la escuela y la facultad le dieron muy poco para su formación cultural. Le apasionaba la historia de San Martín, cruzando la cordillera, la entrega de Manuel Belgrano, el sacrificio de los que lucharon por nuestra patria, los anónimos. Cuando Carlos Splawski tenía 15 años, la familia se mudó a Buenos Aires, donde continúa viviendo al día de hoy. Sin embargo, su identidad chaqueña y de hijos de inmigrantes lo acompaña en cada uno de sus libros. Hay muchísimo para hablar de este escritor, su participación en agrupaciones políticas, su decepción, cómo intentó hacer su propio aporte a partir de la cultura, agrupándose con otros escritores, artistas e intelectuales, apuesta que continúa actualmente, su compromiso con la humanidad, en definitiva, por un mundo mejor, pero nos queda corto este espacio para todo lo que hay para contar de él. Sí quisiera mencionar los libros que tiene publicados a la actualidad. Diurno Celeste, poesía en 1979, Contigo, también poesía, 1980,
Regreso a la vida, 1982, Sembrando sueños, 1983, Vivienda de pájaros, 1987, todos estos poesías. Ese año publicó junto a Ismael Manso Desde las bases, Frente de Liberación Nacional, libro de contenido político e ideológico que fundamentaba la necesidad de creación del Frente de Liberación Nacional en Argentina. En 1990 publicó Dominados, de carácter ideológico, que fundamentaba los principios básicos para la construcción orgánica del Frente de Liberación Nacional. La tapa de ese libro fue ilustrada por Ricardo Carpani. Continuando con lo literario, en 1994 publicó Los truenos azules, poesía, en 1999 Horizonte Blanco, en 2005 Fragmentos de lumbre, poesía, prologado por Osvaldo Bayer, que se presentó en una feria de libros, en la quinta Feria del Libro Chaqueño y Regional de Resistencia. En 2009 se publicó El abuelo Igor, novela, que según los críticos es la mejor obra de Carlos Splawski. En 2012 llega Filamento Sinfónico, de gran contenido poético, sin precedentes en la poesía lírica, y en 2016 publica El Preludio de los Truenos, también poesía. Podemos agregar que su poesía es lírica porque contiene en su esencia la naturaleza espiritual propia a la sensibilidad poética, escrita con sentimiento forjado en el asombro, la alegría y el sufrimiento. Al mismo tiempo, también es épica, porque toma de la realidad individual y social todos sus movimientos para exaltar los valores que infunden el crecimiento, para elevar la espiritualidad del hombre, esto definido por el propio autor. Carlos Splawski es un hombre de espíritu fuerte, sincero hasta la transparencia, luchador incansable desde el arte por un mundo mejor para las generaciones venideras. Su bagaje cultural es extraordinario. Ha leído más de 3.000 libros. Los invito a que busquen en internet los comentarios y las entrevistas que le han hecho para que puedan conocerlo mejor, porque es tan maravilloso ser humano como excelente poeta. También los invito a que lo busquen en Facebook, donde tiene una página con su nombre, porque es una oportunidad única de poder conocer a un poeta contemporáneo a nosotros. Como habrán visto, la mayoría de los escritores que recomiendo en este espacio ya han fallecido o son extranjeros y es bastante improbable que logremos relacionarnos con ellos. En este caso es un poeta hispano, es argentino, es chaqueño, aunque lleve tantos años viviendo en Buenos Aires, él sigue sintiéndose chaqueño y con él tenemos la oportunidad maravillosa de poder conocerlo y tener algún intercambio. Aprovechen cuando vean que recomiendo sobre todo un escritor argentino y si es regional, mucho más, para que nos cuente en primera persona sobre sus motivaciones, sus procesos creativos y todas las curiosidades que tenemos con respecto al trabajo de un escritor. Espero que les haya gustado esta recomendación y los motive a buscar este autor y sus libros. Yo me despido hasta la próxima. Chau, chau.